quiero hablarles un poquito acerca de sufrimiento. Bueno, algunos ya se identificaron. Gloria a Dios. Bueno, quiero hablarles, que juntos podamos entender y ver a través de la vida de Jesús algunos principios bíblicos acerca del sufrimiento. No sé cuántos de ustedes ya les pasó alguna situación que ustedes estaban viviendo algo que no era lo que les habían prometido. ¿Viste? Vos te prometieron algo, creaste una expectativa y cuando llegó la cosa dijiste, pero esto no tiene nada que ver con lo que me prometieron. Una vez Pedro fue a mi casa y trajo un jugo. Y cuando lo puso ahí dijo, chicos, tienen que probar este jugo, es buenísimo. Era una cosa como banana con mango, con naranja, con algo más. Y fuimos reanimados con Rodo y lo tomamos y la verdad no era lo que Pedro nos prometió. Hasta hoy no puedo entender cómo a Pedro le gusta ese jugo. ¿Viste? No sé si vos ya compraste algo y cuando llegó a tu casa no era exactamente lo que habías pedido, o si te anotaste en una materia o te anotaste en un curso y cuando fuiste no era exactamente lo que esperabas. A mí me está pasando eso en mi matrimonio porque Rodo me prometió... Rodo me prometió desayunos en la cama, masajes en los pies, ¿viste? Que me iba a llevar agua en el medio de la madrugada si yo tuviera sed y no estoy viviendo lo que me prometió. Pero bueno, la verdad es que a veces nos encontramos en esa situación con Dios. Decimos, Dios, ¿qué está pasando? Esto que estoy viviendo no es para nada lo que la Biblia me prometió o lo que vos me prometiste, lo que recibí en esa palabra profética, lo que me diste para confiar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo eso? Tenemos muchas cuestiones acerca del sufrimiento del cristiano. ¿Por qué el cristiano, si está haciendo bien las cosas y si Dios está con él y si Dios es bueno y si la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y dice la Biblia que ni ojos vieron ni llegó al corazón humano lo que Dios ha preparado para nosotros, ¿por qué estoy pasando por esto? Así que mi intención hoy es que podamos ver juntos en la Biblia algunas verdades a través de la vida de Jesús, principalmente acerca del sufrimiento. Y quiero leerles 2 Corintios. Vamos a leer 2 Corintios 4, del 17 al 18, que dice lo siguiente. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Cierren sus ojos conmigo un ratito, yo quiero orar un poquito más por esta noche. Señor, yo quiero entregarte este tiempo que vamos a compartir. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo esté en este lugar y pueda ministrarnos. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender tus propósitos en nuestras vidas, en las circunstancias que estamos viviendo. Abre esta noche nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, Dios, para comprender tu palabra, no solamente de una manera natural, sino para tener una revelación de verdad de tus propósitos en nuestras vidas. Te damos total libertad para que puedas hablarnos y para que puedas ministrarnos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo muchas veces leí este versículo. Ahí quien está hablando es Pablo, y la verdad es que ya lo había leído un montón de veces. Y en esos días estuve pensando acerca de este versículo y yo dije, ¿por qué Pablo? ¿Cómo puede ser que Pablo diga tus sufrimientos ligeros y efímeros si no sabe lo que estoy pasando? O sea, ¿cómo puede ser que Pablo, al hablar de los sufrimientos, ponga todos los sufrimientos en un mismo paquete y los llame a todos iguales, independiente de qué es lo que uno está pasando, y diga los sufrimientos son efímeros y son ligeros? ¿Cómo puede decir esto? O sea, puede ser que uno tenga un sufrimiento que es ligero, que es, por ejemplo, a Rodo visitar la suegra. Es un sufrimiento que pasa, pero hay sufrimientos que, o sea, hay gente que está toda una vida
lidiando con una situación, con una enfermedad, con algo, y es un resufrimiento. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando Pablo esté hablando de los sufrimientos, diga, bueno, esos sufrimientos que ustedes están viviendo, que son ligeros y efímeros, no se comparan con lo que está por venir? Hasta que me quedé pensando en esto, hasta que fui a la Biblia, ¿no? Porque pensé, bueno, vamos a leer otra vez, y llegué al siguiente versículo que dice, porque no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Porque lo que se ve pasa, pero lo que no se ve es eterno. Y entonces pude entender, por más que sea muy lógico y que esté ahí, yo por primera vez pude entender qué es lo que estaba diciendo Pablo. No importa qué tipo de sufrimiento tengamos, por cuánto tiempo y cuál sea su intensidad, la verdad es que todos esos sufrimientos van a pasar. Van a pasar porque son terrenales. Van a pasar porque están en esta vida. Y lo que Pablo estaba tratando de decir es que podemos tener una mirada eterna y una mirada de ahora. Podemos tener una perspectiva de las cosas eternas, literalmente, cómo van a ser las cosas en el cielo y en el infierno, o podemos tener una perspectiva terrenal, de ahora. Y cuando miramos a nuestros sufrimientos, lo que Pablo estaba tratando de decirnos es, puede ser que vos sufras por algo por 1 año o por 70 años, pero la verdad es que ese sufrimiento va a terminar en algún momento. Y lo que este sufrimiento produce en tu vida es eterno. La fe, la perseverancia, la esperanza, la madurez, el carácter, que Dios trabaja en tu vida a través de una circunstancia en la cual estás sufriendo, es eterno. Porque la Biblia habla de una recompensa, de un regalo eterno que vamos a tener en los cielos según nuestras obras en la tierra. Y cuando nosotros estamos viviendo una situación, una crisis, una prueba, una tribulación, un sufrimiento, sea cual sea, que no podemos entender, nuestra fe es desarrollada, nuestra fe crece, el carácter de Dios es perfeccionado en nosotros y eso produce para nosotros en los cielos una recompensa que va a durar por toda la eternidad. Entonces lo que Pablo está diciendo es, sí, todos los sufrimientos de esa tierra son ligeros y efímeros, porque lo que van a producir para nosotros es eterno. Por ejemplo, muchos de ustedes conocen esa historia, yo cuando me casé con Rodo, en las bodas, cuando vinieron los pastores a orar por nosotros, todos los que vinieron a orar hablaron de una misma cosa y hablaron acerca de nuestros hijos. Entonces venían y decían, yo veo frutos, yo veo hijos, yo veo que ustedes van a tener mucha fertilidad y que Dios les va a dar hijos y que los hijos son una herencia del Señor y que la promesa de Dios es que al igual que ustedes van a tener hijos espirituales, van a tener hijos naturales y hablaron un montón acerca de eso. Entonces cuando salimos de ahí y nos fuimos a la luna de miel, Rodo tenía grabado todo lo que oraron por nosotros, porque es un poco fanático de las palabras proféticas y las quería como escuchar. Y estuvimos diciendo, wow, Dios nos va a dar un montón de hijos. Y como hablaron mucho acerca de esto y de fertilidad, dijimos, bueno, en 2 meses estaremos embarazados, porque no puede ser que Dios esté diciendo tanto acerca de los hijos. Bueno, se pasan muchos años, nos quedamos con esa promesa y lo que es muy lindo de cuando Dios te promete algo es que Dios, yo ya les conté eso, Dios solo te muestra el final de esta promesa, o sea, dónde te va a llevar, ¿sí? Porque sí, los planes de Dios son buenos, perfectos y agradables, no hay nada mejor que su voluntad, Dios es un Dios bueno y lo que tiene para nosotros es bueno y nos muestra eso. Se pasan un montón de años y con Rodo decidimos que es momento de tener hijos. Entonces empezamos a practicar, no tienen que saber esa parte, pero bueno. Lo que pasó fue que después de un tiempo me encuentro embarazada, muchos de ustedes estaban en la iglesia en esa época, les contamos a ustedes, a la familia, hicimos una fiesta y pasan un par de semanas y perdimos ese embarazo. Y cuando pasa eso una vez,
uno dice, bueno, Dios nos dio una promesa, Dios es fiel, Dios ya sabía que nos iba a pasar esto, entonces nos avisó con anticipación que íbamos a tener hijos para seguir creyendo mientras estábamos pasando por esa situación. Vamos adelante. Luego pasan un par de meses y estoy embarazada otra vez. Decimos, bueno, Dios es fiel, ahora todo va a ir bien. Se pasan unas semanas y perdimos este segundo embarazo. Entonces uno empieza a decir, Señor, qué raro, no es exactamente lo que la palabra decía, ¿no? La palabra decía fertilidad, la palabra decía hijos, la palabra decía frutos, no decía pruebas ni pérdidas. Amén. Y luego seguimos perseverando en creer que Dios iba a cumplir su promesa. Me quedo embarazada una tercera vez y decimos, bueno, todo va a estar bien. Se pasan un par de semanas y cuando voy al médico, no solo habíamos perdido el embarazo, como el embarazo se había desarrollado en una de mis trompas, y el médico me dice, tenés que ir a una cirugía de urgencia, tenés que internarte, quedarte en el hospital, te vamos a sacar la trompa. Por ahí te tenemos que sacar el ovario de este mismo lado, porque si no, eso es un riesgo y te quedarás con la mitad de tu fertilidad, porque ya no vas a poder quedarte embarazada por este ovario, sino solo por el otro. Y eso es como un choque, porque uno dice, es la tercera vez, estamos perdiendo un embarazo por tercera vez, aún me dicen que esa trompa no va a estar más, que la fertilidad va a caer por la mitad, y uno dice, Señor, eso no es exactamente lo que me prometiste. En ningún momento me hablaste de la dificultad, en ningún momento me hablaste de la prueba, me hablaste de la fertilidad. Bueno, lo que pasó es que fui a esa cirugía, después tuve una complicación encima y cuando pasa todo esto, vamos al médico y decimos, bueno, nos pasó 3 embarazos, 3 pérdidas, un ectópico, ya no tengo una trompa y queremos hacer estudios a ver si está todo bien. Nos hacen estudios y nos dicen, mire, lo mejor en el caso de ustedes es que hagan un tratamiento de fertilidad, una fertilización, porque como ya perdieron 3 veces, cada vez que una mujer pierde un embarazo tiene más chances de perder un próximo embarazo. Como perdiste 3, las chances son muy altas de que tus próximos embarazos no se desarrollen bien, a menos que hagas un tratamiento de fertilidad. Entonces salimos del consultorio con Rodo, y ese es el momento que uno dice, ¿qué está pasando? Dios, ¿te olvidaste? ¿Nos abandonaste? ¿Estamos haciendo algo mal nosotros? ¿Nos estás corrigiendo a través de un sufrimiento? ¿No tenemos fe suficiente? ¿Cuántos ya hicieron esas preguntas? Bien, no somos los únicos. ¿Pero los pastores también tienen ese tipo de preguntas? Sí, los pastores también. Bueno, entonces nos encontramos en esa situación y con Rodo teníamos que tomar una decisión, ¿no? Si vamos a hacer el tratamiento, no. Estuvimos charlando un montón porque ese tratamiento no era muy sencillo, ¿viste? Te tenés que dar un montón de inyecciones, te tenés que controlar un montón de cosas, tomás medicación. Es un embarazo muy delicado, el embarazo de un tratamiento de fertilidad. Entonces dijimos, bueno, tomamos una decisión nosotros, eso no es una doctrina, que todos los que tienen eso tienen que hacer así. Nosotros tomamos la decisión de no hacer ningún tipo de tratamiento, porque dijimos, si Dios nos va a dar un hijo y nos va a dar un embarazo, queremos que sea algo con bendición y que sea totalmente así, que se disfrute. ¿Viste? Queremos disfrutar el embarazo, disfrutar el nacimiento, disfrutar a los hijos y creer que la promesa de Dios es integral. Entonces no vamos a hacer nada y Rodo me hizo una pregunta y me dice, ¿y si vos nunca más te quedas embarazada porque no hacemos ese tratamiento? Yo dije, no vamos a tener hijos y va a estar todo bien. Y pasó 30 días y estuve embarazada de Meli. Yo tuve un embarazo recontra genial, estuve corriendo por el campamento con 9 meses de embarazo, nace Meli es una chica súper sana y saludable y al año estoy embarazada de Dani y tuve un embarazo natural y totalmente también, ustedes vieron cómo estuve por acá, nace Dani, un parto súper tranquilo, un chico súper sano y uno hoy está viviendo la promesa. Hoy yo estoy viviendo mi promesa. Esa palabra que recibí hace 13 años atrás, hoy es una realidad en mi vida.
Pero la prueba a la cual yo pasé, hoy yo puedo entender ese versículo completamente, porque yo les voy a decir, yo sufrí bastante cuando viví eso, pero eso sufrí 2 o 3 años. Entre que perdí esos embarazos y tuve esas noticias y tuve que seguir en esto. Pero la fe que se desarrolló en mi corazón para creer que Dios iba a cumplir su promesa, va a seguir en mí por toda mi vida. Y además de eso, yo voy a tener una recompensa en los cielos porque fui fiel en seguir creyendo en Dios en el medio de la prueba. O sea, por toda la eternidad, eso que yo sufrí 2 o 3 años, yo voy a tener algo en los cielos por esto, por toda la eternidad. Y eso era lo que Pablo estaba tratando de decirnos. Yo sé que ahora el sufrimiento parece gigante. Yo sé que ahora no hace sentido. Yo sé que ahora tenés preguntas. Yo sé que te encontrás en una situación donde no entendés por qué Dios está permitiendo, qué es lo que Dios quiere con lo que estás viviendo. Pero si vos miras más allá de hoy, si vos miras a la eternidad, vas a comprender que esto, lo que estás viviendo hoy, te va a dar una recompensa eterna. La fe que eso va a producir en tu corazón, el carácter de Cristo, la perseverancia, la esperanza, la madurez, eso es algo que vas a llevar con vos por toda tu vida. Y lo que Pablo está tratando de decirnos es, si vos lo mirás así, vas a estar contento cuando te encuentres en un sufrimiento. De hecho, Pablo decía, yo estoy re contento cuando estoy sufriendo porque sé qué es lo que ese sufrimiento va a producir en mi vida. Pero como nosotros vivimos muy bajo una perspectiva de ahora, de hoy, nos cuesta aceptar el sufrimiento. Es más, nos cuesta aceptar el sufrimiento porque como las promesas de Dios son buenas, y lo que Dios nos dice es que su voluntad es perfecta. Cuando nos encontramos sufriendo algo, estamos en una contradicción. Decimos, ¿por qué estoy viviendo esto si lo que Dios me dijo que yo voy a vivir es bueno? Eso que estoy viviendo no es bueno. Y empezamos a hacer preguntas. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios se olvidó de lo que me dijo? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? Y empezamos a hacer esas preguntas que están bien que hagas esas preguntas. Yo me hice todas esas preguntas. Es más, yo con Claudio estoy viviendo hace muchos meses una circunstancia en nuestra vida, una prueba que hasta ahora estamos peleando con Dios. También los pastores pelean con Dios. Estamos peleando con Dios y haciéndole preguntas para entender por qué nos pasa eso y no tenemos las respuestas. Está bien que vos tengas todo eso en tu corazón. Lo que Pablo está tratando de hacer no es minimizar el sufrimiento o decirnos que las respuestas no son importantes. Está tratando de hacernos mirar más allá de este sufrimiento. Y tanto es así que Jesús es nuestro... Yo quiero leerles un versículo antes de que me emocione y siga, que está en 2 Timoteo, pasamos uno más. 2 Timoteo 4:8 dice lo siguiente. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. La Biblia habla en muchos pasajes acerca de esa recompensa, de esa corona, de ese regalo que uno va a recibir en los cielos cuando llegue por haber perseverado hasta el final, por haber sido fiel, por haber estado en el valle de la sombra de la muerte, pero seguir creyendo en Dios, seguir creyendo en su promesa, seguir creyendo en su bondad, seguir creyendo en que Él está con vos, de que no te olvidó, de que no te abandonó y de que va a cumplir lo que dijo. Y tanto es así que Jesús vivió mirando la recompensa que estaba por venir para Él. Pasamos uno más. Miren lo que dice Hebreos 12, del 2 al 3. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Miren lo que dice la Biblia, que Jesús, siendo perfecto, Él padeció un sufrimiento que fue la cruz, mirando la recompensa de la cruz. Dice la Biblia, Él tenía en mente la alegría que le estaba por venir por la salvación,
por nuestra salvación al sufrir en la cruz. Y dice, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Dice, gente, si Jesús, que fue perfecto, que no tenía pecado, que vivió una vida cristiana perfecta, si Él sufrió y al sufrir miró la recompensa que le estaba por venir, no pierdan el ánimo. Está diciendo, no se cansen. No se cansen, no dejen de creer, porque también nosotros tenemos una recompensa eterna que nos espera. El sufrimiento, sea en cuál área sea de nuestra vida, produce algo en nosotros. Puede ser que el sufrimiento produzca fe y crecimiento espiritual, y puede ser que produzca enojo y enfriamiento espiritual. Si uno cuando está en medio de una prueba, de una crisis, se aleja de Dios porque le echa la culpa a Dios de esa crisis que está viviendo, no valió de nada el sufrimiento. Porque la Biblia dice que vamos a recibir una recompensa de nuestro sufrimiento si seguimos creyendo en Dios en el medio de la prueba. Entonces tenemos que hacer, ya que vamos a sufrir, porque la primera noticia que tengo para darles es esta. Vamos a sufrir. La Biblia nos dice eso. Si vamos a sufrir, que valga la pena. ¿Y cómo vale la pena el sufrimiento? Si atravesamos, si pasamos por él y seguimos creyendo en la promesa que Dios nos dio. Si no nos desanimamos, si no nos alejamos de Dios, si no decimos Dios se olvidó, no es todo lo que está en la Biblia, Dios no es tan bueno así, Dios no es fiel, entonces sufrimos, pero no vamos a recibir recompensa de ese sufrimiento. Entonces el sufrimiento produce algo en nosotros y esa es la manera por la cual crecemos. ¿Por qué, Anita? ¿Por qué no podemos crecer sin sufrir? Porque es nuestra naturaleza, porque somos pecadores, somos imperfectos. Si fuéramos perfectos, seríamos como Dios y no necesitaríamos el sufrimiento para crecer. Pero es así. Nosotros aprendemos a través de las pruebas. Es más, si no hay prueba, no hay necesidad de fe. Todo lo que está en la Biblia, uno vive por fe, ¿sí? El desafío que nos hace Dios es vivir por fe. Ahora, para que uno necesite fe, tiene que estar viviendo una situación adversa. Si vos tenés provisión, te sobra la plata, tenés amigos, tenés novio o pareja o marido o esposa, tu vida emocional está muy equilibrada, vos estás viviendo la carrera de la cual siempre soñaste, escuchás la voz de Dios con los cielos abiertos en tu habitación todos los días. No necesitas fe para creer en la bondad de Dios o en la fidelidad de Dios. Ahora, cuando te encontrás que te faltan recursos o que estás enfermo o que hay algo de esta palabra que Dios te promete que no estás viviendo, en esta situación tenés que usar fe. Entonces la fe se desarrolla, así como un bebé se desarrolla en el útero de una mujer, la fe se desarrolla en una crisis. La fe se desarrolla en una prueba. ¿Y cuál es nuestra intención como cristianos? Crecer en fe. ¿Cuántos quieren madurar en fe? ¿Cuántos ya oraron, Señor, enséñame a tener fe? Estamos orando, Señor, mándame al valle de la sombra de la muerte. Estamos diciendo eso porque Dios trabaja, perfecciona su carácter en nosotros por medio de las pruebas. No solo en nosotros, sino que Dios lo hizo con Jesús. Miren este versículo. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús perfecto, sin pecado, Hijo de Dios, enviado a este mundo para salvarnos. Y aún así dice la Biblia, mediante el sufrimiento aprendió. Jesús aprendió la obediencia a Dios Padre sufriendo. Ahora, ¿no sería un poco una ilusión pensar que nosotros vamos a seguir
y caminar hacia el propósito de Dios para nuestras vidas sin sufrimiento, sin pruebas, sin crisis. Yo quiero hoy sacarles 2 mitos, se dice igual mito, ¿no? 2 mitos, 2 mentiras acerca del sufrimiento que los cristianos tienen en su cabeza y que les lleva muy lejos muchas veces de la presencia de Dios y del Evangelio por tener esa concepción equivocada. El primer mito es que el sufrimiento que estás viviendo es una punición de Dios, un castigo. Dios se enojó porque vos hiciste algo mal y para tratarte, Dios te va a enviar una prueba. Si fuera así, eso es muy religioso porque eso parte del presupuesto de que hay gente buena y gente mala y que a los malos Dios les castiga con sufrimiento y a los buenos Dios les da ausencia de sufrimiento. Bueno, la Biblia dice que todos somos malos, que el pecado está en todos nosotros. Entonces, ya ahí empezamos que no va ese concepto. Luego la Biblia nos dice que Dios es bueno y misericordioso y que su gracia es un regalo inmerecido, que lo que Dios nos da no es lo que merecemos. Entonces no es que vos pecaste y por tu pecado la consecuencia es que te vas a enfermar. ¿Se entiende? Eso no es un concepto correcto acerca de la bondad de Dios. Por ejemplo, vemos en la Biblia la historia de Job. Job fue el tipo que más sufrió en toda la historia de todos los personajes bíblicos. Perdió su familia, perdió su salud, perdió su plata, perdió sus recursos, perdió su casa, todo. Y dice la Biblia, cuando empieza la historia de Job, que Job era irreprensible. O sea, el tipo que más sufrió era el tipo que menos defectos, menos pecados tenía delante de Dios. Jesús era perfecto. La Biblia muestra que Jesús fue traicionado, perseguido, que Jesús, además del sufrimiento de la cruz, de la muerte, la vida de Jesús, que Jesús no tenía casa, no tenía cama, que cuando Jesús llegaba a una ciudad la gente decía que era un endemoniado. Y Jesús era perfecto. Entonces tenemos que sacar de nuestra cabeza ese concepto de que estamos sufriendo porque Dios nos está castigando, porque eso nos aleja de la presencia de Dios. Empezamos a hacer preguntas como, ¿dónde fue que me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice mal? Sí, el pecado nos trae consecuencias y la consecuencia del pecado es sufrir. O sea, si vos seguís pecando, en todas las áreas de tu vida vas a cosechar y vas a cosechar sufrimiento porque sembraste pecado. Pero no es de esto que estoy hablando. Estoy hablando de cuando uno está caminando con Dios, confía en Dios, sigue adelante en lo que Dios dijo y lo que encuentra ahí es una prueba, es una crisis. Entonces uno dice, Señor, ¿qué hice mal? ¿Dónde fue que me equivoqué para que vos me mandes este sufrimiento o esta prueba? Dios no desea que nosotros pasemos por sufrimientos, pero Dios usa los sufrimientos para madurarnos en nuestra fe. ¿Está bien? Y el segundo mito que te quiero sacar, quiero leer un versículo, no sé si puse ahí, no. Después, si están tomando nota, Hebreos 12, el versículo 10, dice que Dios corrige a los hijos que ama. Así como un papá corrige a sus hijos porque los ama, Dios permite que ese tipo de cosas nos pase porque nos ama, a fin de llevarnos al futuro, al propósito que tiene para nosotros. Entonces Dios no nos está castigando, Dios nos está perfeccionando para llevarnos a su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Y el segundo mito, ese es, seguramente ya escuchaste, ya te encontraste con eso en tu cabeza, que es que una vida cristiana verdadera, si yo soy un cristiano puro y verdadero, mi vida es igual ausencia de sufrimiento. Si uno es un cristiano posta, que tiene fe en Dios, que ora, que lee la Biblia, que ayuna,
que está haciendo lo que Dios le dijo, que le obedece a Dios. Su vida es maravillosa. Y por esto muchos se han alejado del Evangelio, porque vienen a la iglesia, vienen al pare de sufrir. Si venís a Jesús, se acabó el sufrimiento. Venís a Jesús, vas a tener plata. Venís a Jesús, vas a tener salud. Venís a Jesús, vas a tener un novio, una novia. Pare de sufrir y venga. Vienen. Y la primera vez que se encuentran con una crisis, dejan a la iglesia, dejan al Evangelio, dejan a Jesús, porque les han prometido que la vida cristiana es ausencia de sufrimiento. Nada podría estar más lejos de la verdad. Lo que nos promete la Biblia es que vamos a sufrir, es que Dios va a usar el sufrimiento para tratarnos, pero que nunca nos va a abandonar en el medio del sufrimiento. Esa es la diferencia entre sufrir con Jesús y sufrir en el mundo. Sí vas a sufrir, pero además de que ese sufrimiento va a tener un fin para el propósito de Dios, no vas a estar solo. La mano de Dios va a estar sobre tu vida conduciendo lo que te está pasando. Miren la vida de los discípulos de Jesús. Caminaron con Jesús de cerca, son sus amigos. Vieron milagros, vieron que Jesús resucitó a muertos, multiplicó la comida, vieron todo esto, sanó enfermos. ¿Son cristianos posta o no son cristianos posta los discípulos? Son. ¿Qué fue de la vida de ellos? Persecución, prisión, muerte. Renuncia. Tuvieron que dejar a sus familias, tuvieron que dejar a sus hijos, sus ciudades, tuvieron que servir a Jesús. ¿Y qué encontraban? Crisis, pruebas. Después vos mirás la vida de José, por ejemplo. ¿Quién le dio a José el sueño que tuvo, que va y cuenta a su familia que veía la luna, el sol y que las estrellas se arrodillaban y lo adoraban? ¿Quién le dio ese sueño a José? Dios. Dios te da un sueño. Vos decís, el sueño es de Dios. Increíble. ¿Qué te pasa por causa del sueño que Dios te dio? Prisión. Te venden. Sos esclavo, te olvidan. Vos decís, Señor, Señor, yo estoy en esta situación. ¿Por qué te hice caso? No es que me mandé pequé y llegué ahí y estoy diciendo, Señor, sálvame. No. Vos me hablaste, yo te hice caso, te escuché, te obedecí y ahora mira dónde estoy. Eso fue lo que pasó a José. ¿Qué le pasó a Moisés? Dios le aparece a Moisés y le dice, Moisés, yo tengo un llamado, vos vas a ir al Egipto a salvar mi pueblo, a sacarlos de esta tierra. Dios le habla a la zarza, fuego, la cosa, bueno, va, le obedece a Dios, vuelve a Egipto. Llega delante de Faraón y dice, Dios me mandó acá con fuego, con todo, con árbol que se quemaba, pero no se prendía fuego, la cosa sobrenatural. Y yo estoy acá para sacar al pueblo de Israel de Egipto, dejarlos ir. ¿Qué pasa? Faraón se levanta y hace con que la carga sobre el pueblo sea peor que antes. Entonces el pueblo se enoja con Moisés y le dice, andate de acá porque vos solo nos hiciste sufrir más. Ahora, yo me imagino a Moisés yendo a orar. Señor, me estás cargando. O sea, venís, el fuego, la cosa, me habla, yo vengo. El faraón le empeora el sufrimiento al pueblo. El pueblo está enojado conmigo, no me quieren más. O sea, la cosa ahora es mucho peor que antes, porque yo te hice caso. O después vemos a Abraham. Abraham, que la Biblia dice que es el padre de la fe. Abraham, no sé si ustedes saben, pero cuando Dios le dice a Abraham, salí de la tierra donde estás y anda a la tierra que yo te voy a mostrar, no le dice cuál, pero dice salí y anda y yo te voy a mostrar y de ahí te voy a hacer una nación grande, te voy a prosperar. Vas a tener una generación como las estrellas del cielo, como la arena del mar. No vas a poder contar tu generación porque yo estoy con vos. Es la promesa, el sueño. Sale.
Dice la Biblia que cuando Abraham sale con su familia, a la primera ciudad que llega, si vos lees el primer versículo, dice, y hubo hambre. Ahora yo me imagino a Abraham orando, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hice mal? O sea, yo te obedecí por la prosperidad y las generaciones y las estrellas, y ahora hay hambre. Entonces, ¿de dónde sacamos este concepto de que la vida cristiana o de que si estamos caminando bajo el propósito de Dios, no vamos a encontrar pruebas, no vamos a encontrar crisis? Todo va a ir de mejor en mejor en mejor y Dios nos va a prosperar. Sí, la intención de Dios es prosperarnos, pero el camino para llegar ahí es trabajarnos para que podamos validar nuestra fe en esta promesa. ¿Ven cómo Dios siempre nos da primero la promesa y luego la prueba? Porque la prueba sin la promesa no nos hace meter nuestra fe en lo que Dios nos dijo. Por ejemplo, Dios a mí a Rodó nos dijo 10 años antes de tener a nuestros hijos que éramos fértiles y que íbamos a tener hijos y que Él estaba con nosotros. Luego viene la prueba. Si yo hubiera perdido 3 embarazos sin nunca Dios me haber dicho que yo iba a ser mamá, yo iba a decir, bueno, no me pasó, no tengo salud para esto, ya fue. Pero cuando pasó esto y Dios me dijo, me obliga a validar mi fe en la promesa que Dios me dio. Yo digo, lo que los médicos me están diciendo es una cosa. Mi realidad es una cosa, mi corazón siente de una manera, pero lo que Dios dijo es esto y lo voy a creer. Pero si no hay promesa antes de la prueba, ¿dónde pones tu fe? Entonces Dios te da la promesa, Dios te da el sueño, Dios te llama, Dios te dice lo que va a hacer en tu vida y luego viene esa prueba y lo que hace esa prueba es que valida tu fe en lo que Dios te dijo. Entonces si tenés una promesa, anda esperando la prueba. Entonces la vida cristiana no es ausencia de sufrimiento. Si vos estás caminando hacia el propósito de Dios para tu vida, muy seguramente te vas a encontrar con valles, te vas a encontrar con dificultades, con crisis, con contradicciones. Vos decís, Dios me dijo esto, lo que estoy viviendo es esto, yo le obedecí, mi vida está. Anita, nos estás echando de la vida cristiana, nadie más va a querer caminar con Dios. No te estoy diciendo que toda tu vida va a ser un sufrimiento. Lo que estoy diciendo es que no te asombres si en tu caminar con Dios y hacia el propósito de Dios para tu vida te encontrás con situaciones que no puedes entender y que vas a cuestionar a Dios y que vas a decir, Señor, ¿dónde está tu bondad? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está lo que me prometiste? Porque así aprendemos y crecemos en nuestra fe. Nos cuesta mucho aceptar un sufrimiento que creemos que no lo merecemos. Si hacemos algo mal y sufrimos, decimos, no me parece justo, pero bueno, dentro de todo yo. Pero si hacemos bien y algo nos va mal, decimos, ¿verdad o no? Vos, por ejemplo, sos responsable con tu vida financiera, diezmás, ofrendás. Dios te desafía en tu corazón y vos decís, este año es el año que voy a ser generoso. Además de diezmar y de ofrendar y de serle fiel a Dios, yo todos los meses voy a comprar algo y regalar a alguien que no tiene. Yo voy a ser más generoso en todo lo que hago. ¿Y qué te pasa? Te echan. Ese es el sufrimiento que uno con Dios pelea, porque dice, Señor, ¿dónde está lo que uno siembra, cosecha? ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está que sos mi proveedor? Yo estoy entregando los diezmos, las ofrendas. Yo le regalé a la gente, ahora necesito que me regalen ellos porque estoy sin trabajo. Entonces nos cuesta aceptar esa prueba que hicimos todo bien, o que le obedecimos a Dios, o que le creímos a Dios, y ahora estamos ahí. Decimos, Señor, no tiene sentido. ¿Es conmigo, Dios? ¿Tu problema es conmigo, es personal? No es con todos, ¿bien? Es con Abraham, es con Moisés, es con José, es con Pablo, es con vos, es conmigo.
Porque somos perfeccionados a través de las pruebas. Entonces tenemos que entender que Dios está usando esa circunstancia para trabajar en nosotros su carácter y para llevarnos a su propósito. Créanme, por eso es que la Biblia dice todas las cosas, cooperan todas las cosas para el bien de los que aman a Dios. Porque aún las cosas que están en contra, lo que Dios nos dijo, Él va a usar para cumplir su propósito en nosotros. Anita, ¿qué tengo que hacer en el medio de la prueba? En este tiempo que no entiendo, que no hace sentido, que Dios no me contesta y que estoy ahí. Tenés que seguir firme. Tenés que ser fiel. Dios no te llamó a entender, Dios te llamó a creer. Pasa que pasamos mucho tiempo tratando de entender. Con Rodo, somos terribles. Porque nos sentamos a charlar y decimos, ¿vos por qué crees que eso nos está pasando? Y estamos, en una charla teológica y salimos de ahí sin respuesta. Hasta que después de mucho charlar y charlar decimos, ¿sabes qué? Nos tenemos que entender. Tenemos que creer. ¿Por qué perdí 3 embarazos? ¿Por qué me sacaron la trompa? ¿Por qué se me dio una complicación después de la cirugía? Pero hoy sé que la fe que creció en mi corazón mientras yo estaba en esa prueba, la voy a usar para muchas circunstancias más a lo largo de mi vida, porque tengo esas 2 promesas, a esas 2 personitas que las miro todos los días y digo, Dios es fiel. Entonces tenemos que tener esa mirada más allá de lo que estamos viviendo. Es más o menos lo que yo te animo a hacer hoy, es abrazar tu sufrimiento. Tenés que casar con tu sufrimiento, tenés que amar a tu sufrimiento, tenés que decir, Señor, qué bueno me echaron, ahora sí yo voy a tener fe. Ahora sí voy a tener el carácter de Cristo, la perseverancia. Ahora voy a ser... Señor, qué bueno, estoy enfermo. Señor, ahora sí yo tengo que creer que la Biblia dice que Dios es mi sanador. Si vos nunca te enfermaste así, no, un dolor de cabeza, que tuviste que decir, Dios, está en tus manos, creo en un milagro. No podés decir que crees que Dios es un sanador. O sea, podés decir... Pero eso se valida cuando estás en la prueba. Entonces tenés que amar la prueba. Señor, estoy soltero. Estoy solo. Y ahora tengo que creer que Dios es fiel y que ese marido, que esa esposa existe, que me está esperando. Señor, que vale la pena guardarme en santidad. Sí, Dios, qué bueno, estoy solo. Tenés que abrazar este sufrimiento. Tienes que decir, qué bueno que ahora sí yo puedo poner a prueba mi fe en Dios. Ahora soy un cristiano, o sea, con sello, porque estoy en la prueba. Llegamos al 20 del mes y nos falta plata. Señor, tenemos que creer en un milagro, tenemos que creer en la provisión. Vamos a la Biblia, Dios es mi proveedor. Y tu fe es validada, tu fe es activa en esta prueba. Entonces, eso es lo que decía Pablo. Ustedes tienen que alegrarse cuando pasen por una tribulación. Tienen que decir, yes, ahora sí. Los discípulos iban a la prisión y decían, Señor, gracias, porque estamos acá, porque esto es vivir el Evangelio. Porque tu palabra dice que los que van a entrar al reino de los cielos son los que sean fieles hasta el final. Si vos necesitas ser fiel hasta el final, es porque vas a pasar por algo antes del final que te va a hacer difícil ser fiel. ¿Se entendió lo que dije? Entonces, por eso es el que sea fiel hasta el final. Porque en el medio van a haber cosas que te van a hacer, voy a dejar. Entonces, hoy vemos a una generación que viene a Dios y que cuando se encuentra con una enfermedad, con una falta de recursos, con algo que les está pasando que es difícil, dice, no, Dios no es bueno, su palabra no es fiel. No, lo que Dios está haciendo es trabajar tu corazón para que veas la fidelidad de Dios, para que veas la bondad de Dios, para que veas la gloria de Dios en medio de esta necesidad.
Vamos a leer ahora sí Romanos 5:3, dice lo siguiente. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Nos alegramos. Viste que mira cómo nuestra mirada es distinta a la mirada de Dios. Nosotros rechazamos al sufrimiento. ¿No? Nos encontramos acá en la iglesia y decimos, Uli, ¿cómo va? Che, orá por mí, porque estoy mal. Porque no, me echaron, me falta plata, estoy soltero, perdí la novia, me enfermé. O sea, es Job y después yo, en la lista de los que sufren. Siendo que deberíamos decir, che, Uli, ¿cómo va? Re bien, pero Uli, re bien. Sin trabajo, sin plata, enfermo. Contento porque Dios está trabajando en mi vida, el carácter de Cristo en mí, porque yo ahora sí puedo decir que tengo fe. En esta circunstancia tengo fe. Acuérdate, Dios no te llamó a entender, no vas a entender. Yo pasé años tratando de entender circunstancias que viví en mi vida. Porque en nuestra cabeza lo que quiere es hacer sentido. No, quizás yo viví esto para que Dios use esto, porque el propósito que tiene para mi vida, no vas a entender. Y no tiene que tener sentido. Porque vivir por fe, parte de vivir por fe, es aceptar una verdad absoluta sin que eso te haga sentido. La verdad absoluta es, Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es mi proveedor. Dios es el que me sana. Dios tiene un propósito para mi vida. Dios va a cumplir su palabra. Esa es la verdad. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo es la circunstancia? No tenés que entender, pero tenés que seguir fiel hasta ahí. Es más, si vos lees Mateo 5, es un pasaje muy conocido que Jesús, se llama el Sermón del Monte. Jesús está hablando y habla de las bienaventuranzas. ¿Se dice igual, bienaventuranzas? Y si vos mirás ahí, bienaventurado es como dichoso o feliz. Entonces Jesús está hablando qué tipo de gente en el reino de los cielos es feliz. Es la más dichosa, es la que le fue mejor, la gente de más éxito en el reino de los cielos son los bienaventurados. ¿Y qué dice? Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los perseguidos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que sufren. No encontrás bienaventurados los que tienen todo, los que les va bien. No. Si vos lees el listado, decís, en el reino de los cielos, el éxito está en pasar por tribulaciones. Cuanto más tribulaciones tengas en el reino de los cielos, más estrellitas tenés. ¿Me entendés? Tipo, che, Uli, ¿cuántas tribulaciones pasaste esta semana? 2, yo 3. Yes, estoy por encima. ¡Vamos! Y no al contrario. En el reino de los cielos, el dichoso, el bienaventurado, el feliz, es el que está bajo, el que no entiende nada de lo que está viviendo y sigue creyendo. Esa es la mirada que Pablo está tratando de hacernos tener. Dice, acuérdense que lo que es de acá, lo que es terreno, lo que es terrenal, lo que es ahora, va a pasar. Esa circunstancia que estás viviendo va a pasar. Pero lo que produce en tu vida va a durar por toda la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos están contentos porque están sufriendo? Si no están sufriendo, vamos. Si no están sufriendo, si estás en una etapa de tu vida que está todo a mil maravillas, vamos a orar por vos. Para que venga la prueba. Pero quiero que cierres tus ojos conmigo esta noche. Quiero invitarte a que pongas tu vida en la presencia de Dios. Porque de verdad hay pruebas y hay sufrimientos que sí son muy difíciles de pasar, son muy difíciles de entender y que uno se pone sí en una posición de cuestionar a Dios. De decir, Señor, ¿me has olvidado? ¿Te has olvidado lo que me dijiste? ¿Dónde está
la provisión? ¿Dónde está tu bondad? ¿Dónde está tu sanidad? Pero esa noche quiero invitarte a levantar tus ojos hacia Jesús. Él no te ha abandonado, Él no está enojado, Él no te está castigando. Dios sabe dónde está tu vida. Dios sabe lo que está trabajando en tu vida a través de esa circunstancia. ¿Le has hecho preguntas a Dios? No hay problema, que seas sincero, que le digas: Señor, me rindo, la verdad no entiendo, no me gusta, pero en esta situación Dios está con vos. Eso nunca jamás podés dejar de creer. Dios está con vos, Dios sabe lo que está haciendo, Dios tiene tu vida en sus manos. Dios no te va a matar. A veces estamos en una situación, en una prueba y decimos: Señor, siento que no puedo más. O sea, si sigue esto, de verdad se acaba mi vida. Pero dice la Biblia que Dios nos da el libramiento cuando nos da una prueba. Dios sabe hacia dónde te está llevando. Dios sabe qué es lo que se está produciendo en tu corazón. La madurez, la fe, la perseverancia, la esperanza que Él está sembrando en tu corazón a través de esa situación. Así que si podés decirle: Señor, gracias, porque aunque yo no entienda, aunque ya esté con esa situación hace tiempo, aunque me cueste, vos sos bueno, sos fiel, sos un buen Padre y vas a cumplir tus propósitos en mi vida. Acordate de Abraham, acordate de Moisés, acordate de José. Ellos llegaron ahí, ellos llegaron a la promesa. La prueba pasó, después era un recuerdo, pero la promesa la alcanzaron. Dios va a hacer lo mismo en tu vida. Señor, esa noche ponemos nuestras vidas en tu presencia. Señor, te pido que tu Espíritu Santo pueda venir sobre cada corazón que está acá en esa noche, Señor. Los que están cansados, Señor, los que están agotados, los que tienen dudas, preguntas, Señor, los que están confundidos, los que sienten que no te pueden ver, que no te pueden escuchar, que por más que sepan que estás allí, es como si no estuvieras. Señor, sobre cada corazón te pido que esta noche puedas firmar tu fidelidad. Señor, que estás ahí, estás trabajando nuestras vidas. Tenés un propósito, Dios, y vas a usar cada circunstancia para nuestro bien. Danos, Señor, la perseverancia de seguir adelante, de no desanimar en nuestra fe, de no decir esa palabra: Dios se ha olvidado. Señor, si tenemos que pasar por esto, queremos pasar, pero que valga la pena. Queremos la recompensa, queremos llegar, Dios, fieles hasta el final. Queremos alcanzar la promesa que nos has hecho. Así que te entregamos cada circunstancia que estamos viviendo. Señor, yo te pido que puedas levantar a cada corazón acá en esta noche que está cansado. Señor, que siente que ya no tiene fuerzas como para enfrentar con ánimo a estas circunstancias. Yo te pido que puedas levantar, como dice en tu palabra, Dios, que puedas dar fuerzas al cansado, que puedas dar renuevo, Dios, a cada corazón acá en esta noche. Te entregamos, Señor, las cosas que no entendemos, te entregamos las preguntas y decidimos creer, Señor. Esta noche decidimos creer en tu bondad, en tu fidelidad, y que vos sabés lo que estás haciendo en nuestras vidas con cada una de esas situaciones.